Si usted pregunta por qué permite Dios las dificultades, o otros preguntan, si existiera Dios, no habría dificultades. Bueno, los dos conceptos, en cierta manera, hay una razón. Y no es que Dios no exista, lo que no existe es la fe para vivir y estar y escuchar a Dios. Nosotros conocemos la palabra de Dios y todos hemos pasado por tiempos de dificultad, de soledad, de vaciedad de la vida, pero cuando encontramos a Dios no podemos quedarnos callados, sino expresar esa alegría, ese gozo, ese contento que tenemos a través de la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Proverbios, el capítulo 3, 5, para entrar al mensaje de este momento, para entender la palabra de Dios. A mí me encanta hablar del entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no entendemos la palabra de Dios, entonces vana es nuestra fe y nuestro corazón no puede cambiar mientras no entendamos la palabra de Dios. Proverbios, el capítulo 3, 8, 5, capítulo 8, el capítulo 8 de Proverbios, el versículo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Aquí nos está tocando a todos, absolutamente a todos, pero quienes ya hemos llegado a conocerle a Dios, de acuerdo a su palabra, dejamos de ser simples y dejamos de ser necios. Ahora bien, ¿quién es un necio? Un simple. Un simple es una persona que nació con un espíritu casi muerto. Él vive por vivir, siente las ganas de vivir, pero porque come, respira y trabaja. Lo vive sin ninguna gracia, sin ningún gusto, sin ninguna satisfacción. El trabajo lo toma como castigo, la vida lo toma como castigo. Aún el matrimonio, para el simple, es un castigo. Y muchos se preguntan, si existiera Dios, ni el matrimonio, ni el trabajo, ni nada lo que me sucede debería ser un castigo. Pero, ¿por qué lado lo está tomando usted? ¿Para renegar de Dios o para reconocer su presencia? El otro es el necio. El necio es aquella persona que sabe que necesita de Dios, pero se rebela contra la voluntad de Dios y empieza a caminar a una vida a su manera, como quiere su alma, como las circunstancias lo deseen en ese momento. Entonces, el necio y el simple, los dos van por diferentes caminos, pero los dos tienen un mismo triste fin. No han tenido la satisfacción de vivir. Para ellos no existen los tropiezos, para ellos no existen los problemas. Los problemas no existen para ellos. Y cuando les toca vivir un momento de problemas, entonces se rebela contra Dios, se rebela contra todo lo que le rodea y sencillamente lo que hace es renegar de haber vivido. El simple trabaja porque le toca trabajar. El simple come porque le toca comer. El simple se casa porque le tocó casarse. En cambio, el necio,
hace algo parecido, pero es diferente. El necio se casa para que le hagan feliz. El necio se casa para que le atiendan. Él no piensa en hacer feliz a otra persona, sino que todos tienen que rendirse ante él y ser la persona admirada, querida por todas las personas que están a su alrededor. La clave para continuar este caminar y buscar el sentido, la razón de vivir, el rey Salomón recibió una gran responsabilidad de parte del Señor. Tenía que conducir al pueblo de Israel. Su reinado fue un éxito porque lo primero que él pidió, como cristianos también nosotros lo primero que debemos pedir es algo para seguir un ejemplo, un modelo, para ser un hijo de Dios, para que nos vaya bien, para que el Señor nos bendiga, para que todo plan y propósito de Dios sea consumado en la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros seamos la luz y la sal de un mundo que vive en tinieblas y de un mundo que no tiene sal, que no tiene gusto, que no tiene razón de vivir, como es el caso del simple. En Primera de Reyes, el capítulo 3, cuando Salomón estaba ya caminando como rey de Israel, él pide, por sobre todas las cosas, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocer la voluntad de Dios y transmitir esa voluntad de Dios al pueblo. Capítulo 3, versículo 9 de Primera de Reyes dice así: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dos cosas que pide el rey Salomón. Primero, juzgar. Juzgar con rectitud, con plomada, para que nadie se sienta ofendido, con la verdad, y solo la verdad, que viene de la voluntad de Dios. Y luego dice, y para discernir. Discernir es entender minuciosamente, sacar detalles entre los problemas que tenía en ese tiempo el pueblo de Dios para poder hacer justicia. El versículo 10 dice, y agradó delante del Señor a Salomón y pidió esto. Ahora, un corazón sincero que busca verdaderamente a Dios para vivir y para agradarle a Dios, Dios le bendice. Y el Señor le dice, he aquí, he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Has pedido inteligencia, no me has pedido riquezas. Por tanto, yo te bendeciré, te daré sabiduría y también te daré riquezas. La sabiduría y la riqueza para quien pide las cosas en su debido orden. Recuerde usted, Dios es un Dios de orden. Primero tenemos que pedir lo primero. Y lo primero es buscar hacer la voluntad de Dios. Y el resto de cosas vendrán con la sabiduría del Señor. Con la sabiduría del Señor. Salomón fue hijo del rey David y él experimentó lo que es poseer las riquezas del mundo. Se dice que el rey Salomón era tan rico que ni aún ahora en estos tiempos podemos considerar a otro hombre más rico y más poderoso que el rey Salomón. Esto lo hizo por fidelidad, lo hizo el Señor por fidelidad
a este hombre que estaba bajo la voluntad de Dios. Él escribió el libro de Eclesiastés. Hubo un momento en que experimentó separarse de Dios y empezó a hacer su vida como haría un hombre simple, un hombre necio, fuera del plan de Dios, fuera de su voluntad. Y llegó a considerar que ciertamente la vida no tiene ni sal ni gusto para vivirla. Él dice, ya he tenido de todo he tenido. Y me es lo mismo que muera un hombre rico como que muera un hombre pobre. No pasa nada. Igual es la muerte de un perro que de un hombre. Mire al extremo a dónde llegó y a dónde permitió que Salomón se expresara así Dios. ¿Por qué esas expresiones? Para que podamos entender que definitivamente la felicidad, la sal de la vida, no está en las cosas del mundo, sino la felicidad y la sal de la vida está hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. No busque ninguna otra cosa más que hacer la voluntad de Dios, que es lo importante. Que vamos a tener desatinos, es cierto, hay que pedir perdón a Dios y continuar, siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Al final de Eclesiastés, en el capítulo 12, del rey Salomón, tiene que ser también su conclusión para continuar en su vida y para hacer la voluntad de Dios. En el capítulo 12, versículo 13 dice, el rey Salomón, luego de haber vivido una vida dispendiosa, dice, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El rey Salomón llegó a considerar que el todo del hombre, el que busca la sal, la vida, el gusto de vivir, es guardar los mandamientos de Dios y hacer la voluntad del Señor. Isaías 55, el capítulo 55. Dios hace un llamado para que lleguemos a su misericordia. Es una misericordia gratuita. Versículo 55, capítulo 1 dice, capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. Recuerde que Jesús dijo, y de tu interior correrán ríos de agua viva. 600 años después de este escrito del profeta Isaías. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ahora bien, aquí habla y dice, venid y comprad sin dinero. Vamos a aclarar este concepto de comprar, porque luego vamos a ver a continuación lo que el Señor Jesucristo dijo sobre esto de comprar y vender. Y presten atención porque dice, venid y comprad sin dinero. Versículo 2, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien y deleitará vuestra alma con grosura. Comemos la palabra de Dios, vivimos bajo la voluntad de Dios, estamos bajo sus alas. Entonces, comeremos el bien y se deleitará nuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿Cuál oído? ¿Este oído material o el oído espiritual? El que va hacia la presencia de Dios para enseñarnos lo que nuestro espíritu necesita. He aquí
que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Aquí está una profecía más de la venida del Señor Jesucristo. Vuelvo a leer esa parte y dice, por causa de Jehová tu Dios, el Padre eterno. Y luego dice, y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Cuál es el Santo de Israel? Es Jesucristo. 600 años después, viene el Señor Jesucristo, vestido como hombre, despojado de su naturaleza eterna, y nos dice algo similar a lo que Dios envió a escribir al profeta Isaías. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 44, 13:44, dice el Señor, porque esto es palabra de Dios y esto es palabra de Jesús, no es un comentario de los apóstoles que los seguían y luego hicieron la historia del ministerio de Jesús, sino son palabras salidas del Espíritu de Jesús. Además, del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El Señor Jesucristo está hablando nuevamente del venir y comprar sin dinero. Y a usted le puede llamar la atención de estas tres palabras que simbolizan el despojarse y comprar algo. En primer lugar dice, el hombre halló un tesoro escondido en un campo. Lo halla y lo esconde. ¿Qué es esto de esconder? Él lo escondió porque necesitaba, con toda responsabilidad de ese tesoro escondido, necesitaba saber qué es lo que voy a hacer con ese tesoro. No es el tesoro que a veces encontramos nosotros, un buen trabajo, una buena ganancia. No lo escondemos para ver qué vamos a hacer con eso, porque no tenemos la sabiduría para decir, bien, gracias Señor, he recibido esta bendición y entonces ahora voy a poner bajo tu voluntad, voy a orar, voy a agradecerte a ti y voy a hacer tu santa voluntad. Eso es esconder. ¿Qué hace alguien que de pronto tiene una buena utilidad, una jugosa utilidad en un trabajo? Carro, playa, viajes. El hombre prudente esconde y mira la manera de hacer algo efectivo, real, que le pueda servir. Si no tiene casa, es el tiempo de comprar casa. Si está atrasado en cuestiones de, qué sé yo, de matrículas, de pensiones de los hijos, esconda por un momento y busque la manera de distribuir ese dinero con justicia. Entonces este hombre escondió de nuevo y se fue gozoso y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Este hombre se va gozoso, lo esconde y se va gozoso. ¿Y qué se dispone él? A vender todo lo que él tenía. Ahora bien, el vender
en la palabra de Dios no es deshacerse de las cosas, no es despojarse de aquello que consiguió y que de todas maneras fue una bendición de Dios. No se despoja. El vender significa ya no tenerlo como algo amado, querido, como algo en primer lugar. Ahora, el tesoro escondido del creyente, del que conoce a Dios, el tesoro escondido, es la palabra de Dios, en la cual va a empezar a utilizar con toda sabiduría lo que dice el Señor. ¿Quiénes son los que no han escondido el tesoro de la palabra de Dios? Son aquellos que se atreven a utilizar a Dios o a su palabra y distorsionar y sacar cosas que no están en la palabra de Dios. Son capaces muchas veces hasta de comprar la lotería para que Dios lo permita que se gane ese dinero. Son capaces de poner atrás de una estampa el número de la lotería para que alguien del más allá lo permita ganarse. Pero usted esconde la palabra de Dios en su corazón y solo usted sabe en dónde tiene sus riquezas espirituales. Escondió de nuevo. Gozoso va y vende. ¿Qué es esto de vender? Vender es no vivir por algo que encuentra y que valora, que no es comparable con las riquezas del reino de Dios. Eso es vender. ¿Cuáles son las riquezas? Si no tiene nada, pero hay riquezas de orgullo, hay riquezas de vanidad, hay riquezas de fiestas y de amigos. Venda, deje eso en manos de Dios para que el Señor vaya actuando de otra manera, para que su corazón y su vida esté exclusivamente centrada a hacer la voluntad de Dios. Entonces ahora usted ya no va a ser un hombre simple, usted no va a ser un hombre necio, porque ha encontrado la sabiduría de Dios y va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Usted vende esas cosas porque acaba de entender que ciertamente el propósito de su vida no es abarcar las cosas terrenales, sino el propósito de su vida ahora va a estar enfilado a la presencia de Dios. Entonces el vender es ya no preocuparse por qué irá a suceder. Usted va a vender sus angustias y lo va a dejar al Señor. Tenga, Señor, yo le vendo mis angustias y yo le compro gratuitamente, porque así es usted misericordioso. Yo compro gratuitamente su palabra y voy a vivir y voy a escoger entre lo que yo hacía antes y lo que ahora hago con su voluntad. Tenemos siempre ejemplos de hombres que han buscado a Dios aún siendo ricos, millonarios, pero siempre ha habido una necesidad, como en el caso del rey Salomón, que teniéndolo todo, quería experimentar lo que realmente era vivir gozándose en las cosas terrenales, y encontró que todo eso era vacío, efímero, que no servía para vivir. Amado hermano, si usted está quebrantado de salud, si su fe ha decaído, véndalo al Señor, entréguelo en la cruz y deje que el Señor se haga cargo de lo que usted ya vendió. Ahora compre
la paz que sobrepasa todo entendimiento. El tesoro escondido y hallado es la dependencia que tenemos en Dios para escucharlo y hacer la voluntad. Ahora usted ya no es un hombre simple, tampoco es un hombre necio, que sabiendo que hay un Dios todopoderoso que protege y cuida su vida, no va a insistir y no va a navegar contra corriente, va a navegar de acuerdo a la voluntad de Dios para llegar a un puerto feliz. Y mientras está aquí, va a ser feliz. Cierto es que al rato de navegar, a buscar la otra orilla, a la eternidad, usted va a tener problemas, va a tener tormentas, vientos recios. Pero ahí está Jesús. ¿Recuerda usted el pasaje cuando los apóstoles estaban en el mar, estaban pescando y Jesús estaba durmiendo, tranquilo? Él sabía todo lo que estaba sucediendo. Ellos bajaron y dijeron: Señor, no, ten cuidado de nosotros, porque nos hundimos, perecemos. El Señor tranquilamente se levantó y reprendió a la naturaleza y volvió la calma al mar. Cuando nosotros tenemos problemas, situaciones que nos van a venir, tendremos que gozarnos en la presencia de Dios. Y todo lo que nos suceda, decir: bendito seas, Señor, bendito seas, Padre amado, por lo que me sucede. Y si hay una reprensión, es para traernos nuevamente. ¿Recuerda usted el Salmo 23? Recuerda, ya habíamos dado un mensaje sobre esto. El cayado es un patito largo que tiene algo curvo. Era para coger las ovejas que salen del redil y los trae nuevamente al redil. El Señor tiene su cayado. El Señor tiene la vara para meternos nuevamente a su redil. Estemos dispuestos y sujetos a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad que yo caiga enfermo, Señor, si es tu voluntad que yo fracase, es porque tú vas a mejorar lo que yo he estado haciendo. Si es tu voluntad, Señor, que cambie de trabajo, que cambie de negocio, que busque otro sitio donde trabajar, es que tú estás queriendo lo mejor para mí. Porque estamos bajo la sombra de Dios. Porque estamos buscando la paz. Y la paz de este mundo no la vamos a tener, porque esa paz es efímera. Porque esa paz se agota. Pero la paz con Dios, porque es de un Dios eterno, su paz también es eterna. También es eterna. Ese tesoro tiene que estar escondido, amado y querido por cada uno de nosotros. Y no escondido para hablar, sino escondido, atesorado en nuestra vida, para ser testigos, para ser testimonio vivo de las personas que están buscando a Dios y que no entienden. Contarles nuestros problemas, contar lo que nosotros fuimos y lo que somos ahora. Que estamos dispuestos a declarar como el apóstol Pablo: nada ni nadie me moverá del amor de Cristo. Amado hermano, usted ya ha caminado por un tiempo en Jesús. Y veamos el ejemplo
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de hombres que buscaron a Dios verdaderamente, con todas sus fuerzas, con cuerpo, alma y espíritu, han sido bendecidos por Dios. ¿Qué cosas vendió el apóstol Pablo para glorificar a Dios? Verá, el apóstol Pablo vendió 7 cosas, dejó en la cruz para vivir en plenitud, en el gozo del Señor Jesucristo. 7 cosas. Vamos a Filipenses al capítulo 3 y vemos a qué cosas vendió el apóstol Pablo para servirlo a Dios. ¿De cuáles cosas se deshizo? Los botó en la cruz del Señor y dijo: Señor, voy a vivir para ti. La primera cosa que hizo, Filipenses el capítulo 3, la primera cosa que hizo, él era un hombre religioso, dice él mismo, da testimonio de su vida, dice, bueno, yo fui, el capítulo 3, versículo 5, lo primero que relata es que cuando él nació, a los 8 días, fue circuncidado, porque eso era en la ley de Moisés, tenía que ser circuncidado. Y Jesús pasó también por ahí, por la circuncisión, porque recuerde, Jesús nació en el tiempo de la ley. Lo primero que pasa, circuncidado al 8º día, renunció y vendió, y se despojó de aquello que la religión lo había hecho. En segundo lugar, renunció el haber sido del linaje de Israel. No es que renunció prácticamente, pero para demostrar mejor y tener un mejor entendimiento de lo que hizo, no renunció. Él era del linaje de Israel, pero en cierta manera renunció a ser, ahora era un siervo de Jesús. En tercer lugar, él era de la tribu de Benjamín. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12 dice que para ser hijos de Dios no es cuestión de sangre ni de carne, sino es cuestión de fe, para ser hechos hijos de Dios. En cuarto lugar, él se consideraba hebreo de hebreos, la nata, lo mejor de los hebreos. En cuanto a observar la ley, dice, fariseo de fariseos. En sexto lugar, se despojó, porque él era un perseguidor de la iglesia del Señor Jesús que estaba naciendo en ese tiempo. Pues claro, si tenía todos estos títulos, observador de la ley, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, celoso en la ley, persiguió a la iglesia y fue el testigo, porque dice en capítulo 6 de Hechos, 7, que él fue testigo de la muerte del primer mártir después de la ascensión de Cristo, Esteban. Y esas sandalias y esa ropa lo echaron a los pies de Esteban, a los pies de Pablo, la ropa que se le sacaron a Esteban, como enseñándonos que esa misma ropa Pablo tenía que ponerse para seguir la obra, que fue despojado por una multitud de fariseos
y perseguidores de la iglesia de Cristo que se iniciaba en ese tiempo. Y en cuanto a la ley irreprensible, es decir, 7 cosas que un hombre podía considerar que estaba completo ante Dios, él vendió, se despojó de todo para servirlo al Señor. Él renunció a algo que creyó que era bueno. Se despojó de su pasado y siente que todo su pasado fue vano, fue vacío, sin fruto y sin posibilidades de compartir. La diferencia que hay en Isaías 55, versículos del 1 al 5, la diferencia es que el Señor Jesús nos llama a comprar pan sin dinero. Pero no el pan terrenal, no el de trigo, sino el pan espiritual que nuestro espíritu necesita para alimentarse y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No es para llenar el estómago, es para vivir espiritualmente. Usted come el pan de trigo y se llena su estómago. Usted come el pan espiritual y cada día quiere encontrar más y más y más palabra de Dios. Nadie puede decir que ha conocido ya toda su voluntad. Es el tesoro que está escondido y que tiene que meterse en las profundidades de la palabra de Dios para día a día encontrar verdades de acuerdo a la necesidad espiritual que tiene usted. Y estoy diciendo, y el Señor dice, de acuerdo a su voluntad, porque a usted le hablará un mensaje, a un versículo, el que necesita, y ese mismo versículo hablará a otra persona, ese versículo que necesita. Porque así es, la manifestación del Espíritu de Dios se manifiesta a cada uno de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos. Volviendo a Proverbios 8:5. Tanto el simple como el necio, su vida ha llenado de vacío. Vivir y complacer al cuerpo y no ser feliz. Ese es el fin del necio. Ese es el fin del simple. Sin gusto para la vida y luchando y peleando. El necio es aquel que justamente el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pablo. Pablo estaba dispuesto a perseguir a la iglesia. Entró a las sinagogas a pedir permiso para entrar y sacar a estos cristianos, a estos que han venido a revolucionar la ley. Y el Señor le dijo, Pablo, esos tiempos era Saulo, luego fue llamado Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar puñetes contra una punta. Qué gran verdad en la cual a usted que está escuchando en este momento, el luchar sin Dios es dar puñetes contra una punta, es hacerse daño uno mismo por la necedad de buscar la felicidad sin Dios. Nadie es feliz sin Dios, absolutamente nadie. La felicidad con Dios no está en las cosas del mundo, sino está en la plenitud de la vida espiritual que experimentamos como hijos de Dios. Los ejemplos en la Biblia de esa plenitud
están llenos, así como los ejemplos de hombres que se presentaron reacios a la voluntad de Dios, están llenos de ejemplos, pero ahí sobreabundaba y sobreabunda aún en este tiempo la misericordia de Dios. Dios no se va a cansar de extender su mano y bendecir nuestras vidas y darnos misericordia. Los buscadores de felicidad nunca encontrarán la tan anhelada felicidad en el mundo. ¿Cuántos ricos han muerto? ¿Cuántos famosos se han quitado la vida? Porque aunque aparentan felicidad, no son felices. El mundo trae aflicción. Solo la palabra de Dios trae bendición y quietud de espíritu. Compre la paz. Compre la felicidad con la experiencia de estos hombres que están en la Biblia y con la experiencia de hombres que conocieron a Dios y encontraron verdaderamente la felicidad. Compre sin costo y venda las aflicciones a Cristo. Venda las aflicciones de Cristo. Toma, Señor, estas aflicciones ya no son mías, son tuyas, Señor. El Señor Jesús lo tomará y le dará a cambio felicidad. Una felicidad espiritual que entenderá que las cosas de este mundo ciertamente han sido aflicción de espíritu y amargura para el alma. Padre amado, gracias Señor por su preciosa palabra. Gracias Padre amado, porque así es su misericordia, oh Dios. Nos ama tanto que bajó y dio su vida misma para que podamos entender. Y no solamente Padre amado que usted bajó, sino que se quedó con nosotros, porque el Espíritu suyo mora en la vida de cada cristiano. Bendíganos, oh Padre amado, bendíganos, mi Señor y mi Dios, Padre de toda misericordia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.